Esta semana tenemos un 2x1 en Call to Actions. El primero de comercial infantil. Disfruta el Martínez en la plataforma de podcast de AdLatina. adlatina.com/podcast con S al final. Pídeselo a tu papá. Y el segundo para jóvenes cool. Dale like a nuestra página en la plataforma con menos onda del mundo, Facebook. Facebook.com/El Martínez Podcast. Sí, sin S al final. Finalmente se logró esa tercera noche en la que nos tomábamos un traguito con el gran Gabo y me terminó de contar el desenlace de esa historia increíble de un tipo soñador que un día creyó que podía hacer un cambio con una criptomoneda en un país en crisis. Nada más te cuento que si no has escuchado los otros 2 capítulos previos, vuelvas y escuches el primero de Gabriel Jiménez, el gran Gabo, sobre cómo se creó el petro en Venezuela. Pero bueno, para los que sí ya escucharon y estaban esperando este tercer episodio, sí se logró, porque coño, la verdad es que nos costó un montón poder grabar este último episodio. Quizás porque a veces no es fácil, ¿no? Volver a retomar todas las cosas que fueron sucediendo. Pero aquí estamos. Y la verdad es que es muy interesante. Este es bastante largo, pero les recomiendo que se lo tomen con tranquilidad y que lo vayan deglutiendo poco a poco o sorbiendo como si fuera un rico coñac. Porque hablamos de qué fue lo que pasó, cómo le cambió su vida desde el momento en el que finalmente comienza a hacer la moneda, empieza a ser amenazado por el gobierno venezolano y tiene que salir de su país. Hablamos de cómo fuera de su país, en Chicago, comienza un poco a intentar sobrevivir, casi homeless, viviendo en casa de un tío casi de la familia, y cómo finalmente en un momento llega a una convención en Silicon Valley y le transforma la vida para hacer esta nueva etapa en la que está hoy, y donde le están dando la oportunidad de hacer realidad ese sueño de democratizar el dinero para todos. Así que bueno, yo les recomiendo que, como siempre, se saquen los zapatos, se saquen las chanclas, aprovechen que está esta arenita fría porque ya empieza a atardecer, y se sirvan un bourbon, por ejemplo, para recibirlo en este último episodio, porque él es Gabo Jiménez. Esto es El Martínez. Vamos a empezar. Transpórtate mentalmente a nuestro podcast bar de confianza. Como yo no había escuchado la historia, y ni el que está ahí en la otra mesa, ni en ese, yo obviamente me emociono y te empiezo a preguntar, bueno, una historia que de pronto para mí era muy, muy nueva, muy interesante, pero tú das el clavo de algo importante. A ver, yo lo que sí creo que no podemos hacer, porque el que está en la mesa, que no terminemos, ¿no? O sea, yo sí creo que terminemos, pero terminemos donde tú quieras que terminemos. Tampoco quiero... Coño, porque a mí me gusta que cuando mis panas vengan a tomarse un trago aquí, vale, sea para pasársela bien, ¿no? No para estar recordando vainas que no quieren recordar, pero sí como para darle un sentido, ¿no? Lo que pasa es que de nuevo, o sea, es un tema que lo tengo trillado, ¿no? Es un tema que a cada rato sale una cantidad de haters por allí con el mismo tema. Es un tema que yo no puedo salir de los Estados Unidos, no tengo país a donde ir. No tengo lugar a donde ir y lo perdí todo y me quedé homeless y fui odiado por muchas personas en mi país. Entonces no es un tema que es fácil para conversar, ¿no? Y sobre todo que es un tema en el que yo a nivel personal he pasado la página porque he seguido en mis principios en torno a el por qué he intentado siempre hacer las cosas, el qué estaba intentando hacer, y he seguido construyendo en torno a eso. Y bueno, lo que pensaba que iba a ser una conversación corta en torno a eso, íbamos a hablar un poco más acerca
de lo que se venía haciendo, porque de nuevo, no es que nada de esto no lo he dicho, no, hay cantidad de podcasts que he hablado acerca del tema, cantidad de noticias que he hablado acerca del tema, de videos que se han sacado del tema, o sea, es un tema que no es que no lo he tocado, ni que no es que no lo quiero sacar, no, está ahí, o sea, están los links en internet y todo eso, pero es bueno, vamos de nuevo y salen siempre una nueva cantidad de personitas por ahí, o algunos siempre se refiere con un tema que sigue siendo álgido para muchas personas, ¿no? Y porque más allá de la racionalidad, más allá de la lógica, más allá de intentar las cosas de una manera diferente para buscar una solución a un problema que no se ha podido resolver. Las ideologías y las políticas son dogmas del pensamiento bueno, una vez que te encasillas y ves el mundo de una manera, no vas a salir de ahí. No vas a salir de ahí. Y bueno, es el punto en el que llevo. No, muy bien, mira, entonces yo te propongo, chico, que así como arrancamos ya este podcast, nos sirvamos este trago acá, porque no joda, está todo bien, pero yo estoy seguro que ninguno de esos otros podcasts donde salió, no joda, te trataron también como acá en el Martínez con este trago sabroso, ¿vale? Salud. Esto está guau, que me Está guadito, mira, Falso, hazme el favor y me atiendes aquí a mi pana. Por ser el tercero ya está guau. Bueno. No, a ver, yo te entiendo, mi pana. Yo la verdad que piensa que de pronto eso, se para que está en la mesa y dice, bueno, ok, está bien, pero aquí hay un bache. Yo necesito entender cómo pasas desde ahí, que fue ese último, ¿sabes? Hace un par de horas que nos terminamos este último trago, hasta donde estás hoy en día. Y siquiera vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer un flash forward, porque todo lo que la gente no sabe hasta este momento es que tú todos estos últimos dos episodios, ¿vale? Aquí en este bar, me los estuviste narrando desde una oficina en San Francisco, además con un proyecto brutal. Entonces, yo lo que te digo, bueno, porque no hacemos, hagámoslo al revés. Tú me vas a contar dónde estás hoy en día, qué estás haciendo, y luego te vas a ir para atrás y vamos a ir entendiendo cómo llegaste a donde estás hoy en día. ¿Qué te parece? Vámonos. Donde estoy hoy en día es una consecuencia de lo que he hecho en mi vida, ¿no? Y precisamente para los que no lo saben, entonces empiezan a sumar 2 más 2 y concluyen que, bueno, si tú estás allá es porque entonces te robaste la plata y te fuiste y estás allá en el imperio y todo eso. Es como la clásica historia venezolana, ¿no? O sea, no es que simplemente, o sea, y es para entendimiento de todos, ¿no? O sea, es lo que ha pasado, ¿no?, con nuestro país, ¿no? Por montones. Entonces, hacer la sumatoria es algo bastante sencillo, pero no, o sea, quisiera más bien recordar y, o sea, recapitular en el punto que nos encontramos la vez pasada, en el que estábamos en el pre-lanzamiento básicamente del Petro. En ese momento llegan los rusos, empiezan a celebrar. Bueno, entonces empecemos ahí, chicos, ¿no? Ya te dije, bueno, aquí está el trago servido, entonces cuéntame. Ajá, entonces... Porque hasta ahí como que la cosa iba bien, ¿me entiendes? O sea, sonaba todo bien. Bastante red flags había, ¿no? O sea, bastante red flags había, pero o sea, es los últimos 5 minutos de Oceans, por así decirlo, donde hay un plot twist al final que no entiendo cómo es que se quedaron al final con el botín. Bueno, al parecer todo iba a terminar de correr y de efectivamente salir el Petro en el public layer y generar esa economía transparente que hablamos que se genera con blockchain. Pero bueno, llegan los rusos que supuestamente se habían ido en último minuto, el mismo Salón Simón Bolívar de la visita. El maestro de yoga. Sí, el maestro de yoga, el otro que era un estafador, unas actores y actoras, o sea, actrices, actrices también, modelos,
o sea, llegan y dicen, no, vamos a implementar aquí lo del Petro, venimos aquí a firmar, y entonces están ahí firmando entonces el contrato, y yo, pero ¿qué está pasando acá? No, o sea, ¿qué está pasando acá? Se cae la página web, leí, o sea, nos dicen a nosotros, mira, pero recogen la página web. Yo le digo, no, bueno, aquí está, este es el equipo supuestamente que va a hacer Petro. Y entonces dicen, no, nosotros no tenemos ingenieros para poder solucionar eso. Y yo, o sea, están escuchando, o sea, yo todavía creyendo que el gobierno no sabía los estafadores, que básicamente eran esos tipos. Y bueno, o sea, como a la hora y media se van, yo discutiendo ahí con las distintas personas, entendiendo que era, bueno, el momento de que era ahora o nunca, o sea, salía el Petro o no salía, realmente se convertía en una estafa, básicamente, de lo que o sea, sería una criptomoneda realmente aceptada por un Estado libre y limitada y transparente, pero luego que ellos se van, con mi equipo pues logramos restaurar el tema de la página, se va uno de ellos a Miraflores corriendo y pone la computadora y todo lo demás, y después en lo que él regresa, que yo seguía discutiendo con unos viceministros y unos ministros allí acerca de que mira, o sea, ya nosotros tenemos todo, le estamos entregando toda la documentación, las wallets, todo el tema, y esto estaba listo para proceder. Me ponen un contrato, el contrato que me ponen es un contrato para la venta del Petro y que me iban a dar comisiones, y además me estaban dando $500,000 para supuestamente abrir oficinas del Petro en distintos países y así. Y yo a eso me niego a firmarlo. Me niego a firmarlo, uno, porque yo en ningún momento estaba buscando dólares o ningún pago por parte del Estado. Recuerda que lo que yo creía desde el punto de vista de que mi plan perfecto para cambiar la economía y generar una nueva moneda, que es un nuevo sistema alterno, en el que genera una fundación, y esta fundación sin fines de lucro, que es el modelo que utilizan las criptomonedas, se cobra en la misma moneda que está generando, que básicamente no es bolívar, no es dólar, se creó una nueva moneda, y esa nueva moneda es el mecanismo de cobranza propio de la infraestructura. Esto está generando una libertad cambiaria, no solamente con el Petro en sí mismo, sino con todas las criptomonedas. O sea, yo de 27 años, soberbio, sentía que me la estaba comiendo, ¿no? Y sentía que lo estaba logrando sin cambiar una sola piedra ahí con eso. Pero bueno, me ponen ese contrato que era totalmente contradictorio a todo lo que habíamos hablado hasta el momento, y con ese tema de los dólares y eso. Yo, evidentemente, negado al asunto, porque sentía pues que me estaban básicamente comprando para quedarme callado. Y que lo más importante para mí en ese momento era que el Petro no fuera una estafa, porque yo estaba creando eso y era la oportunidad que yo veía de, o sea, ese yo idealista de cambiar el país, y bueno, o sea, que estaba. Y en ese momento, ¿no? Perdón, en ese momento sentiste que podía llegar a ser una estafa. Cuando te ponen ese contrato enfrente, tú dices, oye, pues igual y esto. En el momento cuando ya el profesor de yoga, el estafador, el actor y la actriz de Baja California y todo lo demás, o sea, ahí es donde, o sea, dice serie, claro. Era el momento del pushback, el asunto era allí. Y en lo que yo me estoy negado y discutiendo, estamos discutiendo álgidamente en ese salón. En ese momento llega el Chief of Staff del vicepresidente en ese momento, llega a la habitación donde estoy, me manda a detener, se empieza a pegar gritos porque había un error en la página web. Me manda a detener a mí y a quien era mi socio en ese momento, y nos detienen. Era el de GESIM con sus máscaras de militar que se ponen ellos ahí, nos apuntan,
nos obligan a pasar toda la noche desarrollando códigos y updates a la parte de la página web del Petro que querían y todo lo demás. Nos dicen pues que no, o sea, que nos iban a llevar a Puerto Tiuna y que ya estábamos pues allí. Por haber puesto en entredicho la palabra del presidente por un error ortográfico, un error de acento en una palabra de la página web. Y bueno, luego de eso, al día siguiente a las 6:30 de la mañana, el militar entra de nuevo al salón donde estábamos, nos deja ir. Y después nos deja ir diciéndonos que íbamos a recibir instrucciones, que yo iba a recibir instrucciones por teléfono y que me iban a escoltar hasta mi casa. Nos vamos en el carro de mi ex socio y me lleva hasta mi casa. Y yo estoy en lágrimas, llorando en ese momento. Y como a las 2 horas yo todavía no podía dormir de todo el asunto. Todos los miembros del equipo me escribían qué estaba pasando, porque todos estaban esperando en la oficina, porque estábamos como que a punto de lanzar el Petro y todo el mundo estaba ya esperando, y de repente les digo, llegan los rusos y después no saben más del asunto, no saben más qué habían pasado nosotros. Todos preocupados, les digo, mira, no, todo se acabó, o sea, perdimos, llegaron los rusos de repente, esto se perdió todo, se perdió la oportunidad y eso, bueno, llegan a Miraflores, de Miraflores me llaman uno de los viceministros y me dice que el presidente pues solicitó que me dejaran libre, con la condición de que fuera a Miraflores esa tarde, y que pues me estaban esperando abajo de mi casa, para asegurarme de que fuera entonces a Miraflores a encontrarme con el presidente. Ya yo al presidente pues lo había conocido en su casa, que te había comentado la vez anterior. Sí, y eso, pero igual que momento, ¿no? De ir a encontrar con el presidente sabiendo que ya la cosa estaba turbia, ¿no? No es lo mismo ir a verlo cuando le pichaste la idea a verlo en esta situación. El Martínez, un podcast de edición ilimitada. Estaba en una situación en la que estaba contra la pared, y también cuando me dicen en esas circunstancias, yo entendía que era quizás la última oportunidad que tenía de pelear por el Petro, porque realmente existiera. Digamos que estoy en el último round del boxeo y he perdido los demás, pero estoy todo coñaseado, pero está buscando un último derechazo que busque el knockout en el último round, claro. Que buscaba en el último, no tenía ninguna otra opción, y mi opción era o no ir, me iba a subir el militar a mi casa, me iban a detener, y mi opción era pelear, ¿no? O sea, mi opción era pelear, y es algo que he hecho siempre toda mi vida, siempre he sido un hustler, un luchador hasta el final. Me llevan hasta Miraflores. Primero paso por el Ministerio de Finanzas. Me dicen, mira, te vas a reunir con el presidente, pero vamos a hacer un acto en cámara y te vamos a poner el mismo contrato que estuviste ayer. La condición para que veas al presidente es que estés de acuerdo en firmar eso. Yo les pido unos minutos, hablo en ese momento con mi abuelo, que es abogado allá. Le digo, mira, estoy en esta situación, no sé qué hacer, no tengo escapatoria. Me dice, mira, al final es un contrato, tú puedes firmar lo que sea, estás en esa situación, no tienes, o sea, estás en contra básicamente de tu voluntad, tú simplemente no ejecutarlo, luego salirte de eso, busca la manera, pero tienes que figure out a way out de la boca del lobo, ¿no? Me dice mi abuelo. Y bueno,
les digo que sí. Luego me llevan caminando hasta Miraflores, entro a Miraflores. Estoy en el salón protocolar de espera. Y en el salón protocolar de espera nuevamente llegan los rusos. Otra vez. Coño, pero esos rusos no jodan. Parece que te lo traían a propósito, güey. Llegan los rusos, ¿no? O sea, pasan primero los rusos. Había una cadena nacional en ese momento ya andando, porque era el oficial el lanzamiento del Petro. O sea, yo voy escribiendo a los miembros del equipo porque ya sabían que estaba ahí y eso. Había llevado a otras 2 personas también del equipo. Y bueno, me decían que había como una especie de delay, me imagino, para proteger que no ocurriera nada allí. De hecho, pasan los rusos y salen los rusos hablando con el presidente, los ponen allí. Y cuando cuando me hacen pasar a mí, es simplemente la voz del narrador y está mi voz cubierta. De hecho, cuando voy caminando al salón principal, donde está el presidente, quien me abre la puerta es quien me manda a detener el día anterior. Que era el chief of staff del presidente. Me abre la puerta, me extiende la mano y me dice: espero que hayamos quedado claro, ¿no? Y me extiende la mano en este momento. Y bueno, paso, hablo con el presidente y le digo al presidente: mire, aquí nosotros tenemos todo listo y teníamos todo listo para que esto fuera una realidad, y no se ha ejecutado porque trajeron a unas personas que están diciendo que lo pueden hacer, pero ya esto está listo. Estaba siendo bastante cauto porque también estaba ahí no solamente la persona que me habían mandado a detener, también estaba el vicepresidente, que bueno, era en su oficina, que estaba ocurriendo todo esto el día anterior, el ministro de Finanzas, y bueno, estaban... Todo esto al aire, Gabo, o sea, todo esto en cadena, o sea, tú estás diciendo esto y mientras tú estás diciendo esto hay una cadena nacional. Sí, hay una cadena nacional y en esa cadena nacional no está mi voz. Simplemente está el narrador. Cuando eran los rusos, sí, pero a mí me cubrieron la voz cuando tú hablabas y decías: oye, pasó esto y tal, entraba alguien a hablar, con lo cual tú no te oías al aire. Ojo, yo no salía acusando de que aquí había unos estafadores, o sea, porque entendía que estaba literalmente en la boca del lobo, ¿no? Leí la circunstancia y decía: bueno, o sea, tengo que salir de aquí vivo, pero que tratar de decir, o sea, lo están bloqueando, ¿no? Fue como que me intento allí y bueno, luego después nos llevan a una sala protocolar, o sea, al salón de estudio. En el estudio ahí pues estaba todo el mundo, o sea, me llaman en un momento y me presentan el contrato, o sea, me llama el presidente, me presentan el contrato, me lo hacen firmar allí, y todo ese contrato que nada más hay 2 copias, una que la tengo yo todavía y la otra que se quedó en Miraflores. Que evidentemente esa copia del contrato luego salió a la luz pública, y bueno, de ahí asume la gente que bueno, que me pagaron $500,000. Más allá de los $500,000, asume la gente que me estaba robando millones y todo lo demás. Pero a partir de ese contrato, evidentemente, si me hubiese robado dinero, si hubiese tocado algo de ese dinero, no pudiera estar en los Estados Unidos haciendo lo que hago, ¿no? Claro. O sea, es absolutamente tontería. De hecho, lo que ocurre después es que los días siguientes yo dije: bueno, ya que le dije esto al presidente, yo voy a ir constantemente a los ministerios a decir, y a la superintendencia: recuerden que tenemos todo, recuerden que tenemos todo, recuerden que tenemos todo. Y diciendo: mire, estos tipos no han hecho nada. Resulta ser que no me paraban pelota durante todo ese proceso. Y lo que querían era pagarme, ¿no? Querían que abriera una cuenta en un banco ruso.
a lo cual estaba totalmente negado, ¿no? Y yo le decía, no, después solucionamos, no se preocupen, no se falta, o sea, como dicen los abogados, tácticas dilatorias, ¿no? O sea, porque Claro. no quiero que me pague, era un acto, pero yo lo que pretendía era que efectivamente el petro al final existiera, era el punto más importante. A mí no me interesaba cobrar y no quería nada de ese dinero. Bueno, resulta ser que ya luego, a finales de marzo, Trump realiza una sanción a todo lo que es el petro. Yo me apalanco pues de esa sanción para decirle al gobierno, mira, oficialmente ya no puedo seguir con estos contratos porque hay una sanción en torno a esto, así que no voy a poder. Entonces lo utilicé como mi vía escapatoria de poder desligarme entonces del gobierno. Y bueno, clásico, el gobierno que llama, o la sección del gobierno que me venía acusando anteriormente de ser agente de la CIA, de ser un traidor, de que me venían con todo este tema que era la parte del Ministerio de Finanzas, que evidentemente estaban perdiendo todo el poder con todo este tema cripto, empiezan a hacer más hincapié en todo eso. Van a mis oficinas de Caracas y me la cierran, van hacia los clientes que tenían en Venezuela y les dicen que yo era un terrorista, un agente de la CIA y todo eso. Mis clientes me decían, mira, yo sé que no, pero bueno, que es el gobierno venezolano y todo lo demás. Y bueno, eso combinado que a nivel internacional era entonces la cara del petro que no existía y nunca existía. Entonces yo era básicamente el creador de una estafa, ¿no? Que se convirtió en estafa precisamente por no ejecutarse, por no desarrollarse, porque iban a perder el control de las mafias cambiarias y iba a generar transparencia. Entonces, básicamente eso también apuntaba a mi reputación a nivel internacional, estaba totalmente destruida y nadie quería trabajar pues con el creador de una estafa. Al mismo tiempo, las personas de oposición y diarios de oposición venezolanos pues hablaban peste del nuevo cripto bolichico, ¿me entiendes? Imagínate, todo el asunto. Entonces, bueno, a nivel de industria internacional, a nivel de país y luego a nivel de oposición, que toda mi vida he sido de oposición, y entonces me tildaban como el nuevo criptobolichico que me estaba robando seguramente cientos y billones de dólares, que era un estafador, que era todo lo demás. Entonces, imagínate todas esas circunstancias. Qué presión. Sí, y yo lo que tenía era una startup, ¿no? O sea, y pequeña, en la que además le había puesto pausa absolutamente todo para poder lograr esta gran oportunidad país. Que se tenía oportunidad país, porque yo siempre lo digo, a nivel económico, el objetivo no era el petro en sí mismo. A nivel económico, el ser el creador de un artefacto que pueda cambiar la economía venezolana, ¿me entiendes? Tiene o sea, más allá de cualquier efecto, o sea, de ganancia que pudiera generarse de cualquier actividad económica en Venezuela a nivel global, cuando se entienden las economías globales, de cómo funciona, de cómo se valora la experiencia en eso, o sea, era como que, ok, logro mi sueño, o sea, de cambiar el país. Y a nivel que fue lo que les expliqué a mis inversionistas, a nivel de inversión vamos a poder hacia adelante, poder desarrollar muchas otras cosas por las que nos van a llegar. Pero bueno, con todos esos palos de agua que caía por todos lados, evidentemente lo que llovían eran las cancelaciones de contratos, lo que llovían eran los acosos en contra de mi oficina, acosos contra mi persona. Nadie quería ser ni siquiera mi amigo en Venezuela. ¿En serio? O sea, hasta a nivel personal ya. Porque una cosa yo te voy a decir, una cosa es, la empresa está teniendo problemas porque todo esto nos terminó en un tema de relaciones públicas, pero otra cosa es luego la gente que quiere, ¿no?
Esto es El Martínez. El ser mi amigo, el estar en una foto conmigo, era estar involucrado entonces con un boli chico, que además pelando bola. Un boli chico que Claro. no es real por ningún lado, porque no era mi intención nunca, ni nada. O sea, un boli chico era, sino estar en la mano a nivel internacional de un estafador, ¿no? O sea, porque era una estafa lo que estaba ahí, o sea, lo que yo entonces había creado, y que o un traidor a la patria, un agente de la CIA, es decir, que cualquier cosa en Venezuela que se hiciera conmigo iba a estar tóxica entonces con eso. Entonces era como un tema de que, mira, eras mi amigo, pero o sea, o sea, salir a una foto contigo me va a perjudicar, ¿no? Wow. Me va a perjudicar no solamente a Sí. nivel, incluso a nivel social, ¿me entiendes? O sea, amigos, sí. amigos tenían problemas, pero no se identificaron conmigo. Qué locura. O sea, todo se perdió, ¿no? Y cuando me refiero a todo se perdió una startup, porque cuando eres una startup pequeña, y sobre todo en el esquema venezolano y todo eso que tú vas construyendo, poco a poco, todo fue un castillo de naipes que se cayó uno tras otro. Yo a todas estas no me podía defender en Venezuela, no me podía Claro. defender porque el gobierno en ese proceso me dijo, mira, me hicieron una acusación frente a la Asamblea Nacional Constituyente, formal, en el que me acusan de traidor a la patria y agente de la CIA. Wow. Previo a esa acusación, ya me lo habían informado, el que anteriormente había estado muy de la mano apoyando el proyecto, que era Carlos Vargas, me lo había informado, mira, o sea, recuerda que si hablas algo en contra del gobierno, tú estás detenido, considérate un afortunado de que estás libre, y la única razón por la que eres un afortunado por la que estás libre era porque creaste el Petro. Me lo planteaban así. ¿Por qué? Porque era un bad PR para ellos tener detenido al creador, pues, de la moneda que ellos Claro. seguían, que la estaban utilizando para manipular. Claro. Básicamente. Entonces, a todos estos fue un castillo de naipes que bueno, tuve que cerrar mi oficina ya para octubre, noviembre 2018 en Venezuela. No podía ya pagar mi renta ni de mi alquiler. No hablo de la oficina, de alquiler personal. De mi casa. Sí, ya para enero 2019, o sea, me voy a casa de mi abuelita allá en Caracas, que estaba en construcción, en la casa y todo, o sea, el apartamento, Macaracuay, porque lo había perdido todo. Lo Literalmente. había perdido y a nivel de capital, a nivel de reputación, a nivel de amistades, a nivel de todo, estaba en esa situación. Llegando al punto que a principios de febrero, ¿no? Inspirado por la nueva esperanza que se tenía en la población venezolana de salir de nuevo del gobierno y todo lo demás, inspirado con eso, digo, ¿sabes qué? Ya mi vida no vale nada, no me importa si me meten preso, yo voy a salir a la luz pública y, o sea, a decir qué es lo que está ocurriendo y que están utilizando el Petro para manipular. Ok, tomaste esa decisión y dijiste... ¿Cómo esa decisión? Porque ya estaba entregado, era como... Claro, ya ¿qué más podías perder? Totalmente. Y me recuerdo entonces que llamo a mi ex esposa para avisarle, ¿no? Porque ya la aviso New York Times, porque la prensa internacional era la única que realmente conocía los pormenores de lo que venía ocurriendo, más no publicaban nada porque sabían que mi vida estaba en riesgo. Entonces hablo ya con el New York Times y le digo, mira, ok, voy a poner el frente, pero esto va a ser quizás un proceso de investigación porque es muy difícil. Imagínate, muy difícil, extremadamente difícil que una historia como la mía sea cierta en un país como Venezuela, ¿no? O Sí, sea, claro.
bueno, sí, no, sí, querías cambiar a Venezuela, weón. Ay, sí, claro. Sí. Entonces, para que avanzaran con la investigación, llamo entonces a mi esposo para avisarle, mira, quizás sea la última vez que estamos hablando, porque voy a salir a la luz pública, no me importa ya nada, pero tengo que decir la verdad, que esto me están manipulando y cómo ocurrieron las cosas y todo lo demás. Y digo gracias a Dios, porque mi ex esposa se molestó muchísimo y me cayó a gritos en el teléfono. Dijo que era un idiota, que era un imbécil, que me iba a morir en la cárcel, que nadie me iba a sacar, que nadie me iba a querer nunca, que mi talento no me lo apreciaban y las personas no me entendían en Venezuela, que me tenía que ir para poder seguir construyendo y que a través de construir iba a poder demostrar lo que yo era, que ya estaba segura que si yo me iba a poder seguir construyendo y haciendo posible o sea, en un lugar donde entendieran a las personas pues como yo, que quieren no a través de la política, sino buscarlo solucionar. Obviamente esto combinado con un montón de groserías más de mexicana, porque era es mexicana, es una norteña mexicana y bueno, la escuché, la escuché. ¿Y qué pensabas? ¿Qué sentías en ese momento? Porque tú la estabas llamando desde un lugar quizás personal también, ¿no? O sea, al final tu ex esposa querías nada más comentarle algo que tú habías decidido y te salen con esa. Sí, o sea, siempre, a pesar del divorcio y todo, nos mantuvimos con una relación de amistad cercana. Tuvimos 5 años casados y así, pues era una de las personas que me conocía de a fondo, ¿no? O sea, y en ese estado de depresión pues que tenía y de entrega pues que tenía, era para avisarle de que mira, quizás no podamos hablar más hacia el futuro, pero me estoy básicamente diciendo en público lo que va a decir y lo que ocurrió y la manipulación de lo que es esto y ya tenía las amenazas pues claras en contra de tener lo mínimo, ¿no? O sea, el ministro de Ciencia en su momento me había amenazado de dispararme, el ministro de Finanzas me había amenazado de desaparecerme y hey, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? O sea, sabemos que estas amenazas son ciertas y había estado en la boca del lobo, ¿no? O sea, creía yo que iba a poder salir victorioso de eso. Evidentemente salí totalmente mordido a partir de eso y golpeado completamente a partir de eso. Sin embargo, lo que me permitía, a pesar de todo eso, seguir era que yo veía como en Venezuela todo el tema de las criptomonedas, del Bitcoin, empezaron a florecer a partir de el anuncio del Petro y de los policies de regulatorios en torno del Petro en ese momento. Y fueron temas que me emocionaron, o sea, no es que me emocionaron, era parte de lo que era mi tesis en torno a, no es el Petro en sí mismo, es legalizar todas las criptomonedas, es lograr que el Estado diga las criptomonedas son positivas, porque entonces estás dando que una oportunidad de que la sociedad, de que el mundo, de que los innovadores puedan desarrollar soluciones en torno a esto y se genere un nuevo canvas sobre el cual se puede construir un nuevo sistema financiero que pueda ser mucho más positivo. Entonces, al ver que eso estaba surgiendo, al ver que las personas lo estaban utilizando y que ya no estaba underground, que ya no estaba, era algo que era lo que me mantenía vivo, ¿no? Era lo que me mantenía por lo menos a plome. Bueno, resulta ser que después de esa llamada con mi esposa, digo, bueno, sí, me voy, explico al New York Times, bueno, espérense un poco más antes de investigar, porque cualquier investigación que ellos empezaran me ponía en riesgo mientras yo estaba allí. Y ojo, no tenía dinero ni nada más, lo único que me quedaba era mi carro y se lo vendí a mi mamá, mi carro, con lo que se lo vendí a mi mamá,
pues pude pagar el ticket. Lo compré justamente en el momento de los apagones, que estaban los tickets, o sea, se estaba haciendo por maquetía a nivel manual y todo lo demás, y este es el momento. Entonces, para salir, le vendo el carro a mi mamá, me da la plata, compro el ticket y me voy. Bueno, llego a los Estados Unidos, a la casa de un amigo de mi papá, porque o sea, todos mis amigos que yo tenía, ni siquiera nadie me quería hospedar, ¿no? O sea, era un tema imagínate. El estar asociado conmigo era una vergüenza ante la sociedad venezolana, y así me sentía yo también. Quizás no tanto era así, ¿no? Pero así lo sentía por todo esto negativo que estaba alrededor. ¿Sabes? Cuando estás en un estado de depresión, lo que pasa por tu mente no son o sea, sientes que todo el mundo está en contra tuya, ¿no? Claro. Entonces lo magnifiqué también, obviamente, en ese momento. Quizás otras personas me hubiesen podido ayudar o algo así, pero bueno, el amigo de mi papá me permitió quedarse en el cuarto de los niños, allá, en su casa en Chicago, y bueno, apliqué para el asilo, pasé 6 meses allá en Chicago. Y durante esos 6 meses que pasé en Chicago, cuando no tenía nada ya de dinero, no podía todavía trabajar y me estaba cuidando mucho porque no tenía ya ni siquiera un país en el que ni siquiera podía ser deportado, porque imagínate, o sea, estaba totalmente sin país. Entonces procuré de mantenerme muy a línea y no podía trabajar sin el permiso de trabajo. Bueno, claro, muy cauteloso en una situación donde tú decías, bueno, si todavía no me han dado el asilo, no tengo una situación legal y me están diciendo no puedes trabajar, pues no puede trabajar. El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute. En los meses fríos no prendía el calentador, y en los meses calientes no prendía el aire acondicionado, y el papá o sea, el amigo de mi papá me compraba groceries porque él no estaba ahí todo el tiempo. Él estaba en otra ciudad, y tú reducido a tu mínima expresión, pues, digamos, ¿no? Ahí aguantando y a la máxima depresión, ¿no? Claro. En ese momento. Totalmente solo, ¿no? Estaba totalmente solo. ¿Por cuánto tiempo, Gabo, fueron esa situación de aguantar? 6 meses, fueron 6 meses. Pero como a los 3 meses, más o menos, me animé a ir a un evento cripto. ¿No? Era un Bitcoin Meetup. Y de nuevo, porque lo que honestamente me mantenía vivo, y cuando digo mantenía vivo, es realmente eso, era el saber por qué hice las cosas, ¿no? Y el saber lo que también se había logrado con todo ese sacrificio, que era la posibilidad con todas estas criptomonedas y que se venía desarrollando, ¿no? Y era lo que, pero mira los volúmenes, mira cómo la gente lo está utilizando, mira estos nuevos emprendimientos, mira esta nueva posibilidad que existe, que antes no, y era como que mi tema interno que me seguía, y eso me motivó a ir a un Bitcoin Meetup en Chicago. Además porque estaban dando, me acuerdo claramente, cerveza gratis y pizza gratis. Bueno, y eso es gran cosa, ¿no? En ese momento, venga. De arriba hasta un rayo, papá. Sí, nada más iba a pagar el subway allá y eso, que es bastante económico en Chicago. Y bueno, me voy para allá. Y entonces eran una mesa como de 5 o 6 personas. Cuando las personas están hablando, no, es que yo hago esto, yo hago esto. Entonces, yo de repente, bueno, yo trabajaba con cripto y tenía una empresa en Venezuela y creé el Petro, ¿no? Silencio en la mesa, ¿no?
Sí, los 5 o 6 americanos y que... What? What the fuck? What the fuck are you talking about? ¿Me entiendes? Entonces como que me empezaron a preguntar o sea, y estaban emocionadísimos porque eran como que nunca habían conocido a una persona famosa de cripto. Yo no les decía ni yo no soy famoso ni nada de eso. Te empezaron a todos a tomar fotos conmigo y todo lo demás. Y porque para ellos era el primer intento de una criptomoneda por parte de un estado en el ¿De un mundo. estado? Claro. ¿Entiendes? Y era como que Histórico. histórico. Es histórico. Gabo. Era- O sea, lo hablaba, era un tema que era ciencia ficción, era Star Wars, ¿no? Y ahí con eso. Y bueno, de allí agarran y me dicen, no, yo le tengo que decir a este fulano de tal que hace una conferencia una vez al mes para que tú hables en esa conferencia el mes que viene aquí en Chicago, me dice el muchacho. Y bueno, le digo, bueno, sí, chévere, perfecto, me hice para la conferencia. A todas estas ya el New York Times había empezado la investigación. Y esto fue una investigación que comienza en abril del 2019, ¿no? que era fact-checking, Gabo. O sea, era que todo lo que tú habías dicho en la entrevista. Yo conversé con el periodista, con Nathaniel Popper, por lo menos unas 400 horas. ¡Wow! Y no solamente él conmigo. O sea, él agarró y usó 500,000 correos, informaciones mías y personas, quienes estaban en esa habitación. Y luego de quienes estaban en esa habitación, iba y preguntaba a decenas de personas, entrevistó, entonces todo ese proceso. Y bueno, pero era una investigación larga, porque de nuevo era una historia hard to believe, ¿no? Claro. El tema venezolano, cómo funciona. Y yo, bueno, un idealista, algo loco, que esto no cuadra, ¿me entiendes? Lo que tú dices con lo que ha pasado todo el mundo y lo que todo el mundo conoce. No me vas a venir a joder a mí. Claro. Y además, a todas estas, o sea, que tenía todos estos hate por distintas partes, y que cuando se te cae un castillo en naipes, o sea, además por decisiones mías, ¿no? Pues, porque yo fui el que llevó mi startup a esa dirección, muchos de mi equipo no me convertí en santo de su devoción. Ok. Así como hay good breakups, bad breakups, y bueno, a todos, absolutamente todos, le pedí disculpas. Luego en su momento le envié su carta, a muchos les quedé debiendo en su momento. Hoy en día a todos he saldado sus deudas y con intereses y todo lo demás. Pero fue una situación que fue más grande de lo que yo jamás pensé que te sería. sobrepasó. Pero fueron mis decisiones y yo fui el responsable, básicamente, de eso. Y bueno, o sea, y cuando hay malos breakups, hay personas que también no van a hablar de lo mejor de ti o de lo mejor de lo que va a hacer. Entonces, bueno, empieza todo este proceso de investigación, que eso va paralelo, y yo siempre decía, mira, lo que yo hable en esta conferencia, por favor, no puede salir, porque si yo salgo a la luz pública diciendo esto, es como que, no sé, de repente diga Diosdado Cabello y dice que él cobre nada más lo que le paga la asamblea. ¿Me entiendes? O sea, y que le paguen por el Banco de Venezuela. Y que nada más tiene la cuenta del Banco de Venezuela. Señores, nadie se chupa un dedo, ¿me entiendes? Ahí con eso. Entonces, era un tema de que nadie me iba a creer. Entonces yo necesitaba que uno de los medios con mayor legitimidad y seriedad y autoridad pudiera hacer una investigación independiente, ¿no? De una persona que estaba totalmente en la ruina y abandonada. O sea, ellos verificaron mi estado, o sea, revisaban en vivo en mi casa y todo lo demás, y todos esos asuntos. Y bueno, mientras eso iba, yo entonces acepto ir a esta conferencia. Esta conferencia que voy, cuando voy, el presentador empieza hablando, habían como unas 200 personas, estaba full. Ok.
y el presentador empieza hablando de cuántos aquí conocen el Petro, ¿no? Y de las 200, como 150 personas levantan la mano. Y, ojo, no estaban ahí únicamente por lo del Petro, ¿no? Era como que cada mes se reunían a escuchar hablar de conferencia. Ujú. Pero de esas 200 personas, como unas 150, 180 personas, casi todo el mundo levantó la mano y todo el mundo conocía al Petro. Todos ellos, o sea, no había nadie latino, el único latino era yo, ¿no? Estábamos ahí en Chicago. Wow, yo veo eso, fue como que me impresionó, ¿no? O sea, bueno, más allá de toda vaina, ¿no? O sea, toda esta gente en este lugar tan lejos conoce acerca de un proyecto que cree, ¿no? O sea, ahí con... Claro. El narrador luego agarra y dice, ¿cuántos aquí creen que el Petro es una estafa que era utilizada para lavar dinero? Casi todo el mundo entonces levanta también la mano, muy similar. Unos que otros no lo levantaron ahí con eso, quizás eran mucho más expertos de cómo funciona el tema de cripto, que entienden todo lo que es la transparencia y todo esto. Si no lo entiendes, te comías, era la narrativa que se había generado a nivel público, pero no la parte técnica de, ok, ¿por qué no lo haces con Bitcoin o una cosa que ya tenga la liquidez, un public ledger nuevo? O sea, por favor, pero bueno. No levanto la mano. Y al final el narrador dice, bueno, aquí tenemos a Gabriel Jiménez y tal, y él es el creador del Petro y les va a contar la historia de cómo realmente sucedió, de dónde viene, qué fue lo que sucedió y qué es el Petro realmente y así. Entonces, bueno, yo doy mi charla, doy mi cuestión. Y bueno, termina y la gente ahí aplaudiendo y eso, llegaba la gente a acercarme, me decía, mira, no, si necesitas comida, no te enviamos comida, me anotaban mi número, me enviaron la cuestión. O sea, fue realmente... Qué bueno, porque qué lindo momento, ¿no? Después de todo un rechazo social, ¿Ah? que después de todo un rechazo social, Gabo, ¿no? Me imagino de no tener país, de no tener, estar solo en un lugar, ¿no? Sobreviviendo, para de repente sentir... que además había una comunidad, quiero pensar también, que era de gente afín a ti, que entendía lo mismo, o sea, te sentí un poco más en casa, ¿no? Me imagino con esa gente, no, más allá de las repúblicas y de los países, o sea, en ese momento. Solo para desconocedores. El Martínez. Yo estaba a mar de lágrimas en ese momento o sea, era o sea, de mi estado emocional en el que estaba, era como que wow, ¿no? O sea, hay gente que sí me entiende y lo pueden ver desde otra perspectiva, o esto llegó a estos lugares del mundo y han entendido lo que quise hacer, y bueno, eso me llegó muchísimo. Y ahí me dicen, no, tienes que ir al Chicago Blockchain Week, tienes que hacer una presentación principal en todo esto. Y yo digo, bueno, la misma condición, me invitan como a 2 conferencias más ahí en ese proceso. Y voy a mis conferencias. La última que voy en Chicago es la del Chicago Blockchain Week. Y de allí, de esa última, conocí a una persona que me invita al San Francisco Blockchain Week. Y esa persona que me conoce allí, eso fue como un martes, me dice el jueves en la noche, mira, salió una oportunidad para que puedas hablar en el San Francisco Blockchain Week, yo te quiero ayudar, si quieres vente, si quieres les puedo decir, yo les digo sí, bueno, chévere. Hablamos con ellos el viernes y me dicen, bueno, pero la conferencia es aquí el martes. Le digo, mira, yo no tengo ni un centavo, ni siquiera para poder el taxi a esto, y no me pueden pagar porque no tengo documentos. Y ellos, bueno, no te preocupes, te mandamos el Uber. Aquí y te mandamos cripto, además. No, o sea, todo ese asunto, ¿no? Y bueno, eso fue un viernes que terminamos de cuadrar, ok, bueno, nos vamos el martes, me mandan el pasaje y todo.
Bueno, me iba el lunes porque la conferencia era el martes. El día sábado, en la tarde, me llega el permiso de trabajo. ¡Wow! ¿No? ¡Qué bueno! Y yo, o sea, eso también, de nuevo, mar de lágrimas. Todo va cayendo, ¿viste? Todo va cayendo en su lugar, weón, ¿no? Mar de lágrimas en ese momento. De nuevo, no lo podía creer, ¿no? Que estaba llegando, iba a ir a San Francisco, o sea, iba a ir a Silicon Valley, ¿no? Sí, no, bueno. Que había sido siempre mi sueño, que había sido lo que mi ex esposo me había caído a gritos, que era el lugar del mundo donde me iban a entender y todo lo demás, y era como que, y me llegaba el permiso de trabajo luego de todo este proceso, y yo decía, o sea, o sea, voy, ¿no? O sea, ahí ya iba con todas mis energías, ahí voy a este lugar, no sé, pero tengo que lograr algo, o sea, de conectarme, es una oportunidad. Vuelo el lunes, y el martes, que es en la conferencia, hablo en la conferencia, y después de mi presentación, que bueno, estaban ahí como asombrados, wow, no sabía que había sido de esta manera y todo lo demás. Estaba un panel que también participaba, que el panel era acerca de stablecoins en Latinoamérica. Y bueno, estaban un poco gringos, ¿no? Ahí hablando acerca de stablecoins en Latinoamérica y o sea, yo había realmente estado trabajando en todo el asunto. De hecho, el Petro en sí mismo era una especie de stablecoin que estaba diseñando, y la funcionalidad, la utilidad y lo que venía trabajando en infraestructura, en el tema cripto. Hablo con mucha prioridad en todo ese tema. Y al lado mío estaba sentado el fundador de un proyecto que ellos estaban buscando diseñar una stablecoin descentralizada. Querían que fuera descentralizada porque querían que fuera de uso global por las personas, sin importar dónde estuvieran, y si pertenecía a alguien, pues iba a tener alguna tendencia, pues, o bien sea política o corporativa y todo. Entonces tenía que ser tan neutral como Bitcoin. Para eso el efecto de la descentralización era fundamental. Tenían esa visión, y en lo que bajo del panel, esta persona se acerca a mí, se presenta conmigo y me dice: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nevin Freeman. Él es el fundador, CEO de Reserve. Me parece conocido eso, fíjate. Ese nombre. Y bueno, nos conocemos en ese momento. O sea, empezamos a hablar, habían otras personas allí, me dicen: no, o sea, tenemos que ir a cenar, ¿no? Vamos a cenar. Había otras personas allí, y yo hablando acerca del porqué de las cosas, y con él, y que funcionaba y que no, etcétera. Él diciéndome: mira, nosotros hemos visto Venezuela y estábamos pensando en hacer un piloto allá, quisiéramos, o sea, te gustaría como que hablar con gente del equipo para que aprenda de tu historia de Venezuela. Y yo le digo a Nevin: mira, bueno, Nevin, yo no tengo un centavo, no tengo un centavo, pero si tú me cambias el pasaje y me das una cama para dormir, vamos, ¿no? Porque es precisamente, yo creo en lo que estás haciendo, y lo que estás haciendo siento que puede ser utilizado con el tema del venezolano, y es precisamente lo que yo hacía en Venezuela, era para que cualquier empresa en cualquier parte del mundo, y yo lo hablaba en Venezuela, incluso de Silicon Valley, pudieran desarrollar sus proyectos y pudieran ayudar a las personas en Venezuela, o pudieran esos proyectos ayudar a las personas en Venezuela. Y bueno, era como la oportunidad. Mira, o sea, quizás este proyecto puede materializar lo que yo predicaba que se podía realizar con lo que yo estaba desarrollando en Venezuela y con la legalización de eso. Y bueno. Tranquilo, te cambio el pasaje, me lo ponen una semana siguiente, pero quiero que conozcas al equipo y que janguees con nosotros esta semana ahí en la oficina.
Me deja dormir en su casa. Y las comidas me dijo, no te preocupes, te las damos ahí en la oficina, en las comidas eso. Paso toda esa semana entonces ¿Y qué conociendo... tal, güey? Imagínate, porque, o sea, digo, venías de Chicago, bueno, de pronto ya San Francisco, y de repente estás ya en pleno Silicon Valley metido en una oficina una semana, viendo lo que, ¿no? Pues el corazón donde empieza todo. Sí, bueno, digamos que yo tenía la adrenalina a 1.000.000 y tenía las ganas, no es un tema que para de demostrar lo que es posible y no de demostrar lo que es posible, porque con esta tecnología, porque no se trata de eso, ¿no? Se trata de realizar un impacto, de poder ayudar a las personas construyendo soluciones, de irnos más allá de lo que nos dicen los políticos, de que ellos son la solución y construir directamente soluciones que puedan cambiar la vida no solamente de cientos de personas, sino de decenas de millones de personas o cientos de millones de personas en todo el mundo y de construir soluciones. Allí con eso la tecnología es algo fundamental y el tema del por qué veo cripto como un medio para poder lograr esto es porque es precisamente una nueva oportunidad, un nuevo canvas para poder desarrollar un sistema financiero con mayor inclusión, con los mismos niveles de oportunidades y con un acceso universal. Entonces, veía todas esas oportunidades, ¿no? Y quiero hacer todo eso. Tenía ese hunger, sobre todo como una persona como yo, en la que básicamente parte de tu país, parte del país se ha burlado de distintas maneras, ¿no? Y me han visto incluso internacionalmente como el creador entonces de una estafa, ¿no? Entonces era como que tenía Todos los ingredientes, ¿no? O sea, era poder lograr el sueño que en algún momento te propusiste, realmente llevar adelante en un lugar que es donde está el cambio tecnológico del mundo y realmente además aplicar el modelo y decir, perdón, lo hice yo, eso que todos ustedes me llamaban estafador, aquí estoy, ¿no? Y hablar a través de la acción, ¿no? No como Claro. los políticos, no, hablar a través de la acción, del impacto, del logro. Entonces, era un tema muy, o sea, un ámbito allí muy particular. Paso toda esa semana, que lo que había conversado con Nevin, bueno, de quedarme esa semana era, mira, no, yo me quedo, pero yo me estoy quedando, pues esa semana era porque veía la oportunidad de poder llevar esto a Venezuela, ¿no? Y no del tema de Reserve, porque no se trataba de Reserve, es que veía o sea, yo le decía a Nevin y al equipo, mira, a la gente no le importa qué blockchain es, la gente está utilizando papel toalé y pañales, ¿ok? O sea, no, olvídate, esto es tecnología, o sea, first world problems, ¿me entiendes? O sea, hay elementos mucho más básicos y esenciales que no están disponibles para las personas, que se pueden solventar y que lo que hay es que hacer es hacerlo conveniente y accesible, y esto es una oportunidad para hacerlo. Y bueno, resulta que pasa esa semana, ¿eh? Y luego que pasa esa semana, Nevin se reúne conmigo. Trabajo con todo el equipo y yo siempre soy muy como que me meto en todo lo que las personas están haciendo, ¿no? Y pregunto, y investigo, indigo y doy recomendaciones, así es, no esté con nada. Y Nevin se asomado, pues, asomado. Soy un asomado o opinador. 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 Exacto. Nevin se reúne conmigo y me dice, mira, tú tienes un lack of social cues, y es algo que al equipo como que le choca un poco, no, o sea, eres un asomado, entonces tienes como un lack of social cues, al equipo es un poco chocante, ¿no? Y me dice, pero más allá de eso, me dice Nevin, el equipo te ha goleado y ha leído las noticias y está sumamente preocupado
de traer a una persona en el equipo como tú. Con el perfil, ok. Claro. Perfil periodístico, social. Pero negativo, porque tenía... Negativo, claro. negativo, o sea. Sin Perdón, embargo... a todas estas... ya había salido la nota de The Times. No, a todas estas no había salido en el Times y yo los había explicado a ellos que estaba saliendo esa investigación por el Times. Pero me dicen Nevin, pero yo creo en ti. Qué mae. Y me dice, pero yo no te puedo contratar. Me dice Nevin. Ok. No te puedo contratar porque no puedo ir en contra de mi equipo. Nevin es un grande, ¿no? Total. ¿Habla muy bien de él? Sí, no te puedo contratar. Si tú quieres, me dice Nevin, te puedes quedar en mi casa, puedes venir a la oficina y puedes comer aquí, pero no te puedo pagar y sé que no tienes ni un centavo. Quizás puedes ir a trabajar en otro lugar, tienes ahí tu permiso de trabajo. Y yo le digo a Nevin, bueno, lo del lack of social skills no me sorprende porque es algo que hasta mi mamá me lo ha dicho desde pequeño. Como mis amigos que me conocen es como parte de eso. Pero le dijo, lo que yo lo he balanceado siempre es precisamente con trabajo, ¿no? Y demostrando magnitud. Y le decía a él, mira, esto, lo que ustedes están haciendo, la capacidad que ustedes tienen acá, es una oportunidad que yo quiero aprovechar para poder llevar un producto a Venezuela. O sea, no me importa que no me paguen, no me importa que no haya nada. Yo voy a estar allí en la oficina, voy a arrancar ideas y me voy a mantener desarrollando ideas, pero además voy a llevar ese piloto a Venezuela y hacer que ese piloto tenga éxito en Venezuela y no hace falta que me paguen nada. Bueno, eso es un espíritu emprendedor de alguien que había sido muy emprendedor. Que no necesitaba de que, incluso en la situación económica en la que estabas, que nadie le dijera que estaba contratado o no, porque tú sabías que ibas a poder hacer con una plataforma lo que se te ocurriera, ¿no? Un bar inclausurable. El Martínez. Con todas las condiciones que yo estaba en contra. Hay un dicho en BC, never bet against a founder that has lost it all. Because has everything to prove and nothing to lose. Muy bueno. It was my thing. Y nadie me dijo, bien, pero ya sabes que no te puedo preguntar. Eso seguramente cambiará más adelante porque vamos a hacer que esto vaya. Bueno, chévere. Y bueno, parte de mi moto, yo siempre creo que si se le pone el esfuerzo suficiente a las cosas, se pueden lograr grandes cambios y la gran diferencia. Llegaba de primero a la oficina, llegaba a las 5 de la mañana a la oficina y me iba de último, o sea, era el primero que llegaba y la última persona que se iba todos los días. Estaba allí de 5 a 11 en la oficina, pues todo el tiempo y de manera constante. Claro. Sin tener contrato ni nada. Parte de lo que yo le decía a Nevin en un principio, mira, en este momento, y no me gusta utilizar las metáforas militares, pero fueron las palabras literales que yo le dije en su momento, soy un general sin ejército. Y ojo, yo me pongo a hacer la cuestión, hago directamente, pero a pesar de que no estaba contratado ni nada, igualito me les metías en oficinas a cada uno de los muchachos, les metías en la computadora, les decía que no hicieran esto por aquí, que se metieran por allá, no entendían cómo este salillo llegaba tratando de decirles que la cuestión, pero que de repente, entonces cuando lo hacían como yo estaba diciendo, la vaina salía y salía mucho mejor de lo que estaban entonces desarrollándole y era como que, wow, you were right. ¿Me entiendes? O sea, claro. Pero es que obviamente era algo que yo venía entendiendo y estudiando y construyendo y desarrollando y que había, ¿sabes?, arriesgado mi vida en todo ese proceso. Y
Y luego me dicen ya a finales de enero, porque como que se dan cuenta de que la cosa como que está agarrando forma y que mis ideas tienen como que una noción. Me dicen, bueno, Gabriel, si quieres vamos a invertir un poco más en este piloto. Si quieres contratar a un pequeño equipo en Venezuela, podemos tener un pequeño budget para que se contraten unas 4 personas, pequeñísimo budget. El budget no superaba ni los $6,000 para hacerlo. Obviamente con Venezuela era más que suficiente. Claro. Obviamente porque conocía también a las personas y en 24 horas armé ese equipo de 4 personas y con las personas correctas específicamente que necesitaba, porque lo que tenía que construir en Venezuela era una plataforma que no fuera fácilmente censurable por el gobierno. Yo sabía de entrada, mira, esta gente no me quiere ni con nada, ¿no? Y Claro. con eso, sino que cualquier entidad centralizada en el gobierno es posible víctima de un acto de extorsión por parte del gobierno venezolano. Que lastimosamente, a pesar de que no se quiera, pues es lo que termina muchas veces ocurriendo. Y por eso que la gente muchas veces cree, no, mucha gente es enchufada en Venezuela y todo eso, precisamente por eso. Entonces yo entendía, mira, si esto va a funcionar, esto tiene que ser de una manera lo más descentralizada posible, todos los que son los procesos de liquidez, y bueno, hacemos unos robots, no nos conectamos a unos API del banco porque no existen, buscamos unos proveedores de liquidez, estos generan distintas cuentas, empezamos a construir de esa manera, pero a nivel de la experiencia, lo que quiere la gente es simplemente una cuenta en dólares. Un sitio donde se deposite, donde se retire y donde se envíe dólares y se pueda cambiar a distintas monedas. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Tenemos que hacerlo de una manera como si fuera Cash App o como si fuera Venmo. En donde no se trata de cripto, no, olvídate de cripto, de todo eso. Entonces, nada, empezamos, armo ese equipo en 24 horas se quedaron asombrados los gringos, porque además eran personas de altísimo nivel, a niveles de conocimiento de la industria, del tema, pero digamos, eran personas que a nivel de industria me conocían. Cuando los llamé, entendieron también el tema de la oportunidad. Y luego en marzo, ya finalmente en marzo, porque todos los cambios que estamos haciendo, y, o sea, de nuevo, tenía más de 4 meses trabajando sin un centavo, me dicen, no, Gabriel, o sea, ya todo el equipo, te has ganado la confianza de todos, han visto que lo que estás diciendo, ok, tienes razón, y que este piloto, que lo que estás haciendo tiene algún sentido, y hemos visto que las personas lo están empezando a utilizar y todo lo demás, vamos a contratarte, porque lo que querían ellas comprobar es que las personas utilizaran las stablecoins, ¿no? Quiero decir, Claro. no quieren utilizar stablecoins, las personas lo que quieren utilizar es una moneda estable que funcione mejor que el papel toalé, ¿me entiendes? O sea, no importa. O sea, Claro. O sea, el dólar, ¿no? El dólar es lo que las personas entienden. Vamos entonces allí con dólar. Entonces me terminan contratando en marzo del 2020. Me contratan como director de América Latina en ese momento, y luego de que me contratan como director de América Latina desde un punto de vista totalmente anónimo, porque la idea era, mira, todavía, de hecho en marzo fue que termina saliendo también la investigación del Times, pero no quería que mi reputación fuera opacara el tema del proyecto. Yo quería demostrar, hey, look, o sea, lo que hemos podido construir, quién soy yo. Como al año ya salgo a la luz pública, luego empieza a crecer muchísimo la aplicación, logramos Product Market Fit en Venezuela, llegamos a más de 700,000 usuarios. Bien. En general que hemos, pues, tienen
cuentas en Reserve y que la utilizan en su día a día y todo. Después que salga a la luz pública, que Nevin escribe un artículo acerca del por qué confía en mí y todo eso. Luego me terminan nombrando como COO del proyecto. Eso fue en enero del año pasado. Vale, pero salud, vale, espérate, te me estás yendo muy rápido, vale, salud. No. Sí, bueno, salud. Muy bien. Y en ese proceso, luego de nombrarme como COO, parte de lo que ha sido o sea, porque lo que venía ocurriendo era que yo lideraba todo lo que era la parte de la aplicación, ¿no? Y Nevin entonces se encargaba de todo lo que es la parte blockchain, ¿no? De todo lo que es de lo que nosotros llamamos a nivel interno el ARC Token. Entonces, básicamente funciona a nivel de proyecto como dos compañías. Una compañía que es una parte de desarrollo de blockchain, la otra la parte de la aplicación. Y esa es la parte que yo elegía. Entonces era como una parte de darle más claridad entonces al proyecto. Y luego, como ellos se dedicaron más al desarrollo del protocolo, la parte del ARC Token, y como eso era totalmente necesario, que era la parte de la fábrica de stablecoins que lanzamos la semana pasada, bueno, hemos reestructurado todo lo que es la parte de ARPA, de lo que nació como un piloto, que se ha convertido en su propia línea y vertical y modelo de negocio, pues ha evolucionado a esta siguiente etapa que estamos reestructurando y bueno, he pasado como un rol ya de founder dentro de lo que es la parte de lo que viene siendo RPA, de lo que viene siendo la plataforma, a estar ya eso formando parte de lo que es el ecosistema de la tecnología de Reserve, pero ya como una entidad que no es que promueve el uso de esa tecnología, sino que utiliza esa tecnología para promover que las personas tengan el mismo nivel de acceso a servicios financieros en cualquier parte del mundo, que es esta parte, esta etapa en la que nos encontramos ahora, que previo, antes a enfocarnos en la parte de Venezuela, ahora nos estamos enfocando en construir una plataforma global, una plataforma universal, pero que tenga el mismo nivel de servicios para las personas en las distintas partes del mundo. Marlene de día. Marlene de noche. El Martínez. Me decía, algo que nace como un piloto se convierte, bueno, no sé si en la vertical más importante, pero si hablamos de Reserve como compañía, sé que es algo bastante fundamental cuando pensamos en la expansión a nivel global, ¿no? Que es el stablecoin, como rompiendo los paradigmas que conocemos del dinero en el mundo y de cómo la gente se relaciona con el dinero, ¿no? Es así, yo no diría que es la parte más importante. Yo creo que yo utilizo la metáfora o el ejemplo de el carro eléctrico necesita de la batería eléctrica para poder andar. El caso similar. Si no fuera porque existen las stablecoins, no pudiéramos ofrecer estos servicios de manera universal como los estamos desarrollando, como hemos podido ofrecer servicios que en Venezuela no eran posibles, pero que los hemos podido desarrollar porque, es que bajo este nuevo panorama sí se puede. Y es claro, la posibilidad que existe hoy en día y lo que hemos desarrollado. Pero entra en una etapa también de madurez del proyecto, donde Reserve como protocolo descentralizado es una etapa abierta, y lo que es la parte de ARPay está utilizando y ya viene siendo la plataforma con mayor uso de lo que viene siendo esa tecnología de la que es Reserve. No, increíble. Increíble, la verdad, bueno, de nuevo, salud de nuevo, ¿vale? Porque es una historia
realmente inspiradora y digo, obviamente que me pudiéndome decir lo que sea que me puedas decir y que porque seguramente hay cosas que todavía no puedes decir sobre este nuevo lanzamiento y sobre todo lo que viene. Sé que cuando hemos hablado del tema me hablas mucho de cómo la filosofía del migrante como una persona que realmente viene siempre a tener que reinventar lo que existe y apostar a nuevas maneras de vivir. Es donde te estás enfocando como centro y como core de mensaje, que me parece muy lindo, ¿no? Es así, y también eso se debe a que lo he sentido directamente, ¿no? Yo soy un inmigrante y me tuve que completamente reiniciar, tanto a nivel financiero, a nivel de crédito, a niveles de poder enviar dinero. He enfrentado todas esas barreras y no es que es algo único mío, ¿no? Sino que lo puedo entender porque lo he vivido directamente, así como viví la hiperinflación, y cuando tienes hiperinflación no te importa cuál blockchain es, ¿no? Entonces es un tema, no, existen estos problemas a nivel universal, y cuando migras, ¿por qué migras? Estás migrando porque estás buscando algo mejor, ¿no? O sea, no porque estás buscando algo peor, estás migrando porque estás buscando un futuro mejor, no estás conforme con la situación que tienes, pero luego te enfrentas a una cantidad de barreras que son similares o sea, sin importar a la nación o al país del mundo que estés migrando. Entonces, imagínate que existieran las mismas oportunidades económicas sin importar dónde te encuentres. Imagínate que tuvieran el mismo nivel de acceso a productos y servicios financieros sin importar a dónde te encuentres. Qué diferente será el mundo, no solamente para el migrante, porque el objetivo es para todos. El objetivo es que sea global y que sea posible para todos. Hemos identificado al migrante como aquella comunidad, como aquel segmento global, como aquellas personas que además nos sentimos filosóficamente alineados a nivel personal, y que son los primeros que sufren estas fricciones del sistema financiero tradicional, para poder entonces optimizar y para poder entonces comunicar y adaptar entonces el producto a esta set de necesidades. Pero lográndolo de esa manera también, o sea, es el primer paso en torno a desarrollar algo para la humanidad, ¿no? Que es lo que buscamos desarrollar, porque y si no efectivamente logramos desarrollar una herramienta que tiene ese impacto a nivel humano, a nivel social universal, de la manera como lo ha podido tener WhatsApp, el planteamiento es que hacemos de hacer como el WhatsApp financiero, el WhatsApp del centro financiero, y que no estemos atados más al banco del país o las oportunidades a las fronteras. De la manera como tenemos este tipo de conversaciones, si logramos construir ese tipo de plataformas, podemos efectivamente cambiar el mundo. Pero para poder construir eso, o sea, porque eso es un objetivo, eso es una meta a largo plazo, lo que se tiene. Hay que comenzar por cierto, o sea, construyendo las bases de lo que es esa plataforma, y el paso número uno, ya que luego que lo demostramos en Venezuela, de cómo es posible desarrollar servicios financieros que no están disponibles, bueno, vamos a hacerlo, pero no únicamente a nivel venezolano, sino a nivel de servicios, y ya no únicamente de acceso monetario, sino a nivel de servicios financieros, pero a los inmigrantes en general. Pero vamos a empezar primero aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, no voy a hablar un poco. Exacto. No. Yo lo único que. No me tires toda la sopa, porque ahí sí, mira, una cosa es meterse con un gobierno, pero con la empresa de uno no, hay que aguantar, ahí esa se crecía. No, mira, la verdad que increíble. Yo lo último, primero, coño, de verdad que te agradezco, hermano, un montón haberte tomado el tiempo de contarme tu historia y de contarnos a todos estos que estamos. Un aplauso, ahora estamos aquí en la mesa, todo el mundo nos ha vuelto loco con esa historia, pero yo sé que te lo agradezco, porque sé que no es algo lindo de venir a contar a un bar, pero sobre todo porque sí creo que siempre he querido que la gente que inspira con sus ideas, ¿no? Y lo último que te preguntaría, mi hermanito, antes que nos vayamos y nos sigamos tomando esta botella completa aquí en el VIP, es que me cuentes
que estás realmente en la posibilidad y en un lugar donde puedes llegar a cambiar el mundo desde donde lo pones, ¿no? Que es la igualdad de oportunidades. ¿Qué se siente tener eso ya en las manos ahora, después de todo lo que te ha pasado, después de ver hacia atrás todo eso que ha ocurrido? Es un privilegio, honestamente. Es un privilegio, me siento afortunado y no sé si has visto la obra de Hamilton. Hay una frase que dice, me quedó muy marcada, pero me identifico mucho: I'm not gonna miss my shot. Y es una frase que ojo, como migrantes, porque es una frase del migrante en general, mucho compartimos. I'm not gonna miss my shot. Es como cuando llegué aquí también a hacerle como alguien, we have made it, you know, I'm not gonna miss my shot. Es una oportunidad para la que he trabajado y he desarrollado, y hoy en día somos un equipo de más de 200 personas de distintas partes del mundo que estamos construyendo y haciendo esto posible. Es algo que I'm not gonna miss my shot. Eso, no. Salud, mi hermanito. Qué maestro. Salud, salud. Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Listo, pues ese fue esa tercera noche de sabrosura con el gran Gabo, hablando de un tipo que ahora está haciendo posible transformar la vida de mucha gente a través del cripto, del blockchain y de sus ideas. Nada, con él nos quedamos un rato largo y seguimos hablando de muchas cosas que no podrán salir a la luz pública, pero que son interesantísimas. Así que, pero nada, nos vemos entonces en el próximo episodio. Sírvanse otro traguito y alcemos las copas para brindar, porque de nuevo la vida es una. Abrazongo. Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México. Locución de la voz, Marley Figueroa desde LA. Escrito por Sebastián Arrechedera. Dirección de arte y redacción Ángela Forti. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar improvisadamente meticuloso.